Si usted puede abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, hoy vamos a ver un tema que se llama el viaje de los magos. Fíjense que las circunstancias en las que nació el Señor Jesucristo fueron circunstancias extraordinarias. ¿Por qué? Bueno, porque si nos recordamos lo que sucedió cuando fue anunciado el nacimiento del Señor Jesucristo, todo lo que rodeó el nacimiento del Señor Jesucristo fue extraordinario. Y algo sucedió también que nos dice la palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo, nos habla de que unos magos de Oriente vieron una estrella que se levantó y entonces ellos comenzaron a seguir el camino de esa estrella y llegaron hasta Belén. Y ahora ellos creyeron que esa estrella lo que estaba anunciando era el nacimiento del rey de los judíos, porque eso fue lo que llegaron a decir a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos? Pues su estrella hemos visto en el oriente. Ahora, ellos sabían que era un rey, ellos sabían que era el Mesías, y ellos vinieron a buscar también al Salvador. Dios reveló entonces a estos magos de Oriente el nacimiento del rey de los judíos. Ahora, es maravilloso que cuando nosotros pensamos en estos magos, inmediatamente nos viene a la mente pensar en estos tres reyes magos, ¿no? Así les decimos, los reyes magos. Ahora escuche algo maravilloso. ¿Cuántos eran? Eran tres regalos, no nos dicen que eran tres reyes, ¿verdad? Entonces no sabemos cuántos eran. ¿Eran reyes? No sabemos, tampoco la Biblia no dice que eran reyes. ¿Eran magos? Bueno, la palabra que utiliza la Biblia es la palabra magos. Vinieron del oriente unos magos, pero la palabra magos nosotros lo entendemos como un hechicero, ¿verdad? Aquí pensamos en, bueno, a lo mejor pensamos en el mago Frank y su conejo. o pensamos en un mago que hace trucos, ¿no? Pero estos magos en la antigüedad eran sabios, eran personas que se dedicaban al estudio, ya sea de las escrituras, de la palabra de Dios, ya sea que se dedicaban al estudio de las ciencias, de las matemáticas, de la astronomía, y eran hombres estudiosos que se dedicaban al estudio y eran llamados magos, pero realmente eran sabios. Así es que la historia del nacimiento... Ahora, ya hicimos varias preguntas. ¿Quiénes eran esos sabios? No sabemos. Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no lo dice. ¿Cuántos eran? No sabemos si eran tres. ¿De dónde venían? Tampoco sabemos bueno, sabemos que venían del oriente, pero no sabemos de dónde. Algunos pensaban que venían, es más, hasta nos ponen, ¿verdad? Uno que viene en un elefante era ¿de dónde? De la India, y uno que venía en un caballo era de China, y uno que venía en un camello era de algún lugar en Arabia, ¿no? Entonces, pensamos en todas estas cosas que a veces tenemos en la mente, pero no las comparamos con lo que dice la palabra de Dios. Pero más importante de saber cuántos eran, de dónde venían, es qué nos dice a nosotros este viaje que hicieron los magos a Jerusalén. Ahora, en la historia del nacimiento de Jesús encontramos varias doctrinas muy importantes de la palabra de Dios. La más importante que encontramos es la doctrina de la encarnación. ¿Qué es la doctrina de la encarnación? Que Dios se hizo hombre. A ver si me pongo a pensar un poquito en lo que acabo de decir. La doctrina de la encarnación quiere decir que Dios se hizo hombre. Es decir, el Dios eterno que creó el universo, que la Biblia dice que todo el universo cabe en la palma de su mano, Él se hizo hombre y nació de la Virgen María en ese pesebre en Belén y vino para darnos vida a nosotros, para perdonar nuestros pecados y para darnos vida a nosotros. Ahora, no nada más vemos la doctrina de la encarnación, vemos otra doctrina como la doctrina de la revelación. Algunos reciben revelación en sueño, ¿verdad? Los domingos vienen acá para recibir revelación, pero la revelación que está dando Dios es algo maravilloso. Esa revelación quiere decir que Dios nos deja saber algo que de otra manera no pudiéramos conocer, y eso fue lo que hizo con los magos. Les reveló
que Jesucristo iba a nacer. Y algo impresionante que vamos a aprender hoy es que nadie puede venir a Dios a menos que Dios le traiga. Y eso se llama revelación. Otra doctrina que encontramos es que es muy... ¿cómo se llama cuando hay mucha controversia? Muy controversial. Es la doctrina de la predestinación o la elección. Quiere decir que Dios sabe quién es, o algunos piensan que Dios ha escogido quiénes van a conocerle. Ahora, ¿cómo lo explicamos esto? No es fácil entenderlo. Podemos leer Romanos capítulo 9 o Romanos capítulo 11 y tratar de entender la profundidad de las riquezas de la revelación de Dios. Y el apóstol Pablo dice, cuán insondeables son sus caminos. Es verdad, nosotros no podemos entender todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, pero sí sabemos lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Entonces vamos a ver qué dice Mateo capítulo 2. Si me acompañan a Mateo capítulo 2, vamos a leer ahí los primeros versos de de Mateo, ¿por qué estoy diciendo Lucas? Mateo capítulo 2, dice la Nueva Versión Internacional así: por aquellos días, estoy en Lucas 2. En lugar de Mateo. Ya me pasé a Nageo. Sí, tenemos problemas técnicos este día. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Mire cómo ya la Nueva Versión Internacional dice sabios. Si usted tiene la Reina Valera, dice vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, y la palabra es simplemente una transliteración de la palabra griega magos a una palabra que pusieron aquí como magos, pero realmente eran unos sabios. Y dice el verso 2: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo vaya y lo adore. Fíjense entonces lo que la palabra de Dios nos dice, y una de las cosas interesantes y misteriosas de este pasaje es obviamente la mención de estos magos que vienen del oriente. Ahora ya vimos que esta palabra magos quiere decir en las culturas como las babilónicas, la caldea, los medos, los persas, todos ellos, esa palabra se refería a los sabios, a los maestros, a los sacerdotes, a los médicos, a los astrólogos, a los videntes, y esto es lo que quiere decir esa palabra mago. Pero lo interesante de esto es que en primer lugar lo que nosotros vemos es que estos magos o estos sabios buscan al rey. Y vienen desde el oriente porque ven una estrella en el oriente que se levanta, se está en el oriente y ven una estrella sobre Belén, vieron hacia el occidente y vieron esa estrella y dijeron esta estrella está señalando algo importante. Tal vez buscaron en las escrituras, tal vez leyeron algunos pasajes como el libro de Números, donde habla acerca de una estrella donde iba a ser, que iba a ser el rey, una profecía de Balaam, ahí en el libro de Números, o tal vez vieron alguna otra escritura de la palabra de Dios. Ahora, esto es muy, muy importante, porque recuerde que el pueblo de Israel estuvo cautivo en diferentes partes, sobre todo en Persia, en lo que es ahora Irak, y estuvieron también en Babilonia, Persia, que es hoy Irán, y también estuvieron en Babilonia, donde es hoy Irak. Entonces, muchos de los textos, por ejemplo, el libro de Daniel fue escrito en esa región, y sabemos que él tenía el libro del profeta Jeremías porque lo estaba estudiando cuando recibió revelaciones. Él estaba viendo y estudiando las profecías de Jeremías cuando recibe la revelación de las 70 semanas. Y bueno, esto algún día lo vamos a estudiar. Pero vemos que estas profecías eran conocidas y estos escritos del Antiguo Testamento eran conocidos en estas regiones porque los judíos habían sido esparcidos a estas regiones. Entonces, estos magos, aunque no eran judíos, reconocieron que algo había sucedido en el cielo y vinieron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Ahora,
lo importante es esto. Estos sabios fueron traídos por Dios mismo. Y ellos vinieron porque Dios los había traído para que conocieran al Salvador. Y esto es lo que estábamos hablando de que se llama la doctrina de la predestinación. Dios es el que los trajo, Dios es el que los iluminó, Dios es el que les abrió el entendimiento para que pudieran ver lo que estaba sucediendo a través de esa estrella. Ahora, muy probablemente, como dije, estos sabios venían de Persia o de Irak. Y además no solamente eso, recuerden, si preguntamos de dónde venían, no sabemos. Probablemente vinieron de Irak o de Persia. Ahora, tampoco la Biblia dice que eran tres. Aquí no nos dice que eran tres sabios, nos dicen unos sabios o unos magos que vinieron de Oriente. Nosotros pensamos que eran tres, ¿por qué? ¿Por qué pensamos que eran tres? Porque eran tres regalos, oro, incienso y mirra. Entonces, pensando que cada uno de ellos traía un regalo, pues entonces eran tres magos. Ahora, no sabemos tampoco si eran reyes. La palabra que utiliza ahí eran magos. Y tampoco sabemos, o la pregunta más bien, ¿eran sabios? De todas las preguntas que hemos hecho, lo único que podemos decir es que estos sí eran sabios. Eran unos sabios. Y estos sabios venían a buscar y venían a adorar al Señor. Ahora, qué interesante es esto. Los sabios buscan y adoran al Señor, al Rey de Reyes y Señor de señoras. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que motivó la búsqueda de este rey? Bueno, lo que motivó esta búsqueda fue esa aparición de esa estrella, que fue, le podemos poner aquí, que fue un acontecimiento singular. ¿Qué fue lo que vieron estos magos? Bueno, o estos sabios. Vieron algo que sucedió en el cielo, algo extraordinario que sucedió en el cielo que no era normal. Y entonces vieron esa estrella y dijeron, esta es una señal de que algo importante está sucediendo. Ahora, ¿qué fue lo que vieron? Bueno, los astrónomos ahora nos dicen que unos años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, si lo ponemos en el año 0, el nacimiento de Cristo, unos años antes, entre 3 y 4 años antes del nacimiento del Señor Jesús, hubo una conjunción de 3 planetas, de Júpiter, de Saturno y de Marte. Y este fenómeno ocurre cada 800 años. Y el astrónomo Kepler observó una conjunción similar en 1603 y 1604 y hay programas ahora de cómputo que usted puede poner la información de cómo se veía el cielo en determinadas fechas y entonces hacen los cálculos, porque Kepler lo que describió, este maravilloso científico, es que el universo y las estrellas tienen él desarrolló lo que se llaman las leyes del movimiento de los planetas de Kepler. Entonces él sabía cómo se mueven los planetas. Entonces, a través de esas leyes que él descubrió, puede poner unos programas y ver cómo se veía el cielo en determinado momento. Y lo impactante es que cuando los magos vieron eso, seguramente vieron esa conjunción de 3 planetas que hicieron una estrella que su brillo era mucho más grande. Ahora, esta estrella, si fue la conjunción de 3 planetas, lo podemos explicar, o sea, naturalmente, pero si no fue la conjunción de 3 planetas, ¿sabe qué fue? Fue Dios que hizo brillar una estrella porque Él quiso. Así de simple. De todas maneras, hubo una estrella que brilló y vinieron los magos y buscaron al Señor. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros? Mire, es admirable que esa estrella les dijo a estos magos, algo impresionante está sucediendo. Y ellos fueron y buscaron al rey. Vieron las escrituras y dijeron, algo está pasando y seguramente el rey de los judíos está naciendo, vamos a buscarlo. Pero hoy en nuestros días, estas fechas separan los comercios, jajaja. Pero ya no tenemos que ir a trabajar el lunes o el martes o la fecha de Navidad o algunos, ¿verdad? Pero la mayoría tenemos vacaciones
la cena de Navidad y los regalos y todas estas señales, y la gente se olvida lo que significa. Estamos como esas gentes en Jerusalén que vinieron los magos preguntando dónde está el que ha nacido rey de los judíos, y ellos dijeron, no, pues la Biblia dice que en Belén, pero no lo fueron a buscar. Solamente estos magos fueron a buscarlo, y muchas veces pasa que aunque Dios nos revela y muestra a través de las señales a nuestro alrededor algo tan importante, nosotros estamos tan metidos en nuestras cosas, en nuestras ocupaciones, en nuestros compromisos, en las fiestas, en los compromisos, los bailes, las borracheras y tanta cosa, que se nos olvida lo importante y lo que es esencial en la Navidad. No solamente por un acontecimiento singular, sino porque lo que significaba esta estrella era una persona singular. Ellos llegaron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y lo que vieron al ver ese evento singular, lo que les pareció a ellos fue que tenía que nacer o tenía que ver con el nacimiento del rey de los judíos. Ahora, como les dije hace un momento, pudo haber sido una profecía como Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Padre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y el principado estará sobre sus hombros. Entonces aquí encontramos una profecía escrita 750 años antes de Cristo, donde nos hablaba de que un niño iba a nacer y que un hijo se nos iba a ser dado. Y esto es impresionante. Piensen en esas dos frases y va a encontrar que el niño que iba a nacer nos habla de la humanidad de Cristo, pero el hijo que nos iba a ser dado nos habla de la eternidad del Hijo de Dios, Jesucristo, que Dios nos dio a su Hijo, e iban a ser como el Dios fuerte, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Entonces tenemos que estos magos o estos sabios conocían las Escrituras o habían leído algo que vinieron a buscar al rey de los judíos. Ahora, qué importante es conocer entonces, para nosotros es conocer la palabra de Dios, porque si no conocemos la palabra de Dios, va a haber acontecimientos que van a pasar por nuestras narices y nosotros no nos vamos a dar cuenta que es un acontecimiento que está cumpliendo la palabra de Dios, o que está cumpliendo las profecías anunciadas, o que Dios está haciendo algo y nosotros no lo sabemos porque no hemos leído la palabra de Dios. Estos sabios habían estudiado la palabra de Dios y habían encontrado que esta estrella significaba el nacimiento del rey de los judíos. No solamente esto, como les dije hace un momento, ellos llegaron y preguntaron y dijeron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente. Y entonces dice la palabra de Dios que toda Jerusalén se conmovió, se consternó. Y también el rey Herodes dijo, ¿cómo es posible que ya nació un rey si yo soy el rey? No puede haber otro rey más que yo. A ver, explíquenme. Entonces mandó traer a los sabios o a los estudiosos de la ley, y vinieron y le preguntaron. Ahí estaban los magos de Oriente, los sabios de Oriente, y a ver, hicieron la pregunta y dijeron, bueno, la palabra de Dios dice que en Belén van a ser el rey de los judíos. Entonces fueron a Belén a buscar al rey de los judíos. Ahora, lo que vemos aquí en el segundo lugar es que cuando nosotros, puede ser que nosotros conozcamos la palabra de Dios y que ignoremos las promesas de Dios. Son dos cosas muy distintas. Estos estudiosos de la ley conocían, habían estudiado, sabían, pero no fueron a buscar al Señor. Estos hombres despreciaron al rey. Estos estudiosos de la ley despreciaron al rey. Y les digo, uno puede pensar que nosotros conocemos la Biblia y que conocemos las cosas de Dios, y sin embargo podemos ignorar al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos habla de esto? Bueno, aquí este pasaje nos habla de dos tipos de personas. Por ejemplo, nos habla de los religiosos que conocían las Escrituras, pero que no fueron a buscar al Señor. Y nos habla de Herodes, que era un rey, que dijo, avísenme cuando nazca el rey de los judíos. Pero el carácter de Herodes nada tenía que ver con realmente ir a adorar al Salvador. Entonces, lo primero que vemos aquí en estos religiosos es su condición caída. Recuerde, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, pero llegó un momento en que el hombre dijo, yo puedo sin Dios, como el borracho dice siempre, ¿verdad? Déjame, yo puedo solo. Así, los que han tenido esa experiencia saben esa palabra de déjame, yo puedo solo. Así piensa el hombre, que yo sin Dios
puedo hacerlo. No te necesito a ti, yo puedo. Dios es solamente una muleta para los débiles. La religión es solamente algo que necesitas ahí porque tú no puedes solo. Déjeme decirle. Eso es precisamente el pecado. El pecado nos lleva a pensar que nosotros podemos sin Dios. Y esta es la condición caída de estas personas. El hombre decidió olvidarse de Dios y seguir su propio camino. Y entonces fue separado de Dios, y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y no importa qué tan religioso sea una persona puede ser sumamente religiosa, ir todos los domingos a la iglesia y orar todos los días y saberse pasajes de memoria de la Biblia, pero eso no quiere decir que realmente conozca al Salvador, porque puede ser muy religioso e ignorar al Salvador y despreciarlo como lo hicieron estas personas. Supieron dónde estaba, pero no se dice que ninguno de ellos fuera a buscar al rey de los judíos. Dijeron, sí, van a ser en Jerusalén, pero no les importó y no fueron a buscarlo. Así es que cuando una persona es traída por el Señor para conocerle, esto es algo maravilloso. Recuerde, Dios fue el que trajo a estos sabios y Dios es el que nos puede revelar a nosotros y nos puede mencionar y nos puede dar la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tú puedes hacer dos cosas, puedes ignorarlo o puedes creer. Y si tú crees esta mañana, lo que va a suceder en tu vida es que tú puedes experimentar el significado verdadero de la Navidad. La Navidad no es que solamente un niño nació en Belén, la Navidad es que Jesucristo nazca en tu corazón y te perdone tus pecados y tú puedas llegar a ser una persona diferente cuya vida glorifica al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No solamente por la condición caída de estos hombres, sino, y aquí estoy hablando de los sabelotodos que desprecian al rey. Ya vimos los religiosos y ahora vemos a Herodes, ese carácter corrompido de Herodes. Herodes era un hombre, escuchen, Herodes era un hombre sumamente capaz. Hizo grandes, por eso le llamaban Herodes el Grande, por todas las cosas maravillosas que hizo, todas las cosas que construyó, cómo engrandeció toda esa área de Palestina. Era impresionante, por eso le llamaban Herodes el Grande, pero su carácter era terrible, ¿no? Era un hombre sumamente capaz, pero tenía un carácter terrible que inclusive el emperador Augusto César dijo, prefiero ser un cerdo de Herodes que uno de sus hijos. ¿Por qué? O un familiar, porque él mandó matar a su esposa, mandó matar a sus hijos, mandó matar a sus familiares, simplemente, ¿sabe qué? Por el temor de perder el trono. Nada más por eso. Si tenía alguna sospecha de que alguien le quería robar el trono, lo mandaba a matar. Y dicen que mató como a 8,000 personas familiares. Si recuerdo bien lo que leí, o estoy exagerando, 8,000 familiares. Pues cuando eres rey te salen familiares de todas partes, de todas maneras, ¿no? Cuando te sacas la lotería, familia por todas partes. Entonces él mandaba a matar a todas las personas. Y desgraciadamente lo que vemos en Herodes es algo terrible. Herodes tenía un temor terrible. Le quitaba el sueño de que alguien le fuera a quitar su trono. ¿Y sabe qué nos dice eso a nosotros? Que nosotros también tenemos un temor terrible de que alguien más ocupe el trono de nuestra vida. Porque como dijo José Alfredo Jiménez, pero sigo siendo el rey. Nosotros queremos seguir siendo el rey de nuestra vida, queremos seguir teniendo el control de todas las cosas. El otro día platicábamos de que cómo es que el Señor puede tomar control de tu vida. ¿Qué significa que el Señor tome control de tu vida? Les dije, es como cuando estás manejando y llevas a tu esposa al lado tuyo. Ella es la que frena. ¿Qué hice? Es efecto de sonido, Dolby para que...
¿No es verdad? Cuando vas manejando, la persona que va al lado tuyo, a lo mejor es tu esposo, tu esposa, tu hijo, es el que está frenando, el que se hace para de un lado, porque quiere tener el control. Nos cuesta trabajo ir de pasajeros, queremos nosotros tener el control. Y cuando Jesucristo es el rey de nuestra vida, quiere decir que Él tiene el control y que yo solamente soy un pasajero que estoy siguiéndolo y que Él está tomando las decisiones y me está dando o me está revelando las decisiones que necesito tomar. Entonces es impresionante, cuando nosotros queremos seguir teniendo el control, no queremos que alguien más tenga el control. Entonces el problema que tenía Herodes era que él quería seguir siendo el rey, y el reconocer a Jesucristo como rey quería decir que él tenía que abdicar al trono y dejar a Jesucristo en el trono de su vida. Y déjeme preguntarle esta mañana, ¿quién está en el trono de su vida? ¿Quién está en el trono de tu vida? ¿Has abdicado al trono y decir, Señor, sé tú mi Señor y mi Rey? Y digo, si somos honestos, tenemos que decir, yo sé que hay áreas en mi vida que no le he dejado el control al Señor. En tercer lugar, los sabios adoran al Rey. Ya vimos, en primer lugar, vimos que los sabios buscan al Rey, los sabelotodos ignoran o desprecian al Rey. Y ahora vemos que los sabios adoran al Rey. Es muy importante notar, como vimos hace un momento, que es Dios el que trae a estos sabios a adorar. Recordemos, estos sabios vinieron del oriente, de Babilonia o de India o de China o de donde haya sido, no sabemos, pero vinieron de oriente y vinieron a adorar. Ahora, lo maravilloso de esto es, mire, ve el verso 9. Después de oír al rey, siguieron su camino, o sea, el rey Herodes, ¿no? Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces aquí encontramos que los sabios fueron a Belén y llegaron y adoraron al Señor. Ahora, maravilloso, otra vez la estrella los está guiando, la estrella se está moviendo. ¿Y cómo sabemos que esa estrella se mueve? Porque esas estrellas, a diferencia de las otras estrellas que están fijas, estos se movían. Y cuando una estrella se mueve, ¿sabe qué es? Un planeta. Los planetas se mueven. La palabra planeta en griego significa vagabundo. Entonces, para ellos, una estrella que no estaba fija andaba vagabunda. Entonces le decían los planetas. Y estos planetas, en la conjunción que hicieron, uno de esos planetas, no sé si era Júpiter o Saturno, se llama un movimiento retrógrado. O sea, es como cuando tú estás sentado en tu carro y estás parado y de repente el carro del lado tuyo se mueve. Tú sientes que te estás yendo para atrás, ¿no es verdad? Esa percepción es lo que estaba pasando. O sea, este planeta en su órbita, recuerden, los planetas tienen órbita, entonces estos dos planetas se están moviendo, pero este planeta va un poco más rápido. Pero llega un momento en que él comienza a regresar sobre su órbita y entonces parece que en lugar de adelantarse se regresa. Y entonces en ese movimiento, cuando llega aquí, parece que está detenido. Y cuando vieron que se detuvieron, pensaron que se había detenido, pero lo que estaba indicando es que habían llegado al lugar donde estaba el niño, donde estaba el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que que Dios ordena tu camino. Dios es el que orienta tu camino. Dios despertó el deseo de conocer al Salvador, y no solamente eso, ellos habían estudiado la palabra de Dios, y no solamente eso, Dios los guió con una estrella y los llevó hasta donde Dios quería que llegaran. Y cuando llegaron a donde Dios quería que llegaran, dice la palabra de Dios que se llenaron de alegría. Déjame decirte, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito especial para tu vida, y Él a través de la palabra de Dios y a través de circunstancias en tu vida te está guiando por el camino, y Él quiere que tú orientes tu camino de acuerdo a su palabra y de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la manera en que Dios te está hablando. Y cuando tú ordenas tu camino y orientas tu camino en base a la palabra de Dios y llegas al lugar donde Dios quiere que estés, dice la palabra de Dios que te vas a llenar de alegría. Nosotros a veces pasamos por tristeza y por tantas cosas. No quiere decir que el gozo, que ahorita si estoy en tristeza, en una aflicción, quiere decir que no estoy siguiendo la voluntad de Dios. Digo, yo no lo sé, pero sí sabemos que en todas nuestras
situaciones, en todas nuestras aflicciones, Dios siempre nos guía y Él siempre está con nosotros. Y nosotros somos los que a veces nos queremos despegar de Él, pero cuando estamos con Él, aún las circunstancias difíciles nos sirven de gozo en nuestra vida porque sabemos que Él está cumpliendo su propósito. Así es que ellos orientaron su camino y no solamente eso. Una vez que llegaron ahí se alegraron. Dice que cada uno de ellos ofreció o que ofrecieron adoración. Ahora, estaba escuchando a alguien que estaba hablando precisamente de este pasaje también y decía que cuando tú te encuentras con un niño que seguramente Jesús en aquel entonces tendría entre 8 meses y 2 años de edad, porque Herodes cuando se ve burlado va y mata a todos los niños que tenían menos de 2 años. O sea, quiere decir que más o menos el Señor Jesús pudo haber tenido entre 2 años y menos. Pero decía esta persona, hermano, este pastor, dice, cuando tú encuentras a un niño de 2 años, lo menos que te dan ganas es de postrarte y adorarlo. Más bien te dan ganas de otras cosas. ¿No es verdad? Imagínate un niño de 2 años que lo ves y te llenas de alegría y te postras y lo adores. Pero estos sabios sabían que este niño era el rey de los judíos, era el Salvador, y llegaron y se postraron y le adoraron. Y ahora le adoraron con 3 regalos. ¿Cuáles eran los 3 regalos? Estos 3 regalos hablaban del ministerio futuro del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuáles eran? Hay varias leyendas alrededor de estos magos, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que los magos representan a las 3 razas noéticas de Noé. A Set, a Cam y a Jafet, o sea que esos 3, cada uno de estos magos representaba una de estas razas. Otra de las leyendas, de las tradiciones, nos dicen que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. No, porque vivía en un área de México que se llama Tepito y era de los que iba a asaltar. Y era malhechor también. Malhechor iba a asaltar. ¿Cómo se llamaban? Melchor, Gaspar y Baltasar. Ok, ahora sí ya, lo dije bien. Entonces hay otra tradición, pero hay una muy preciosa, que no quiero decir que esta es la correcta y mucho menos, pero es muy preciosa. Dicen que uno de ellos estaba buscando a un rey. Y él dijo, cuando encuentre al rey, le voy a dar un regalo que adore su nombre y que hable de su realeza. ¿Y qué le trajo? Oro. Otro estaba buscando a un rey. Él estaba buscando a Dios. Él estaba buscando a Dios y decía, bueno, yo quiero encontrar a Dios, estoy buscando a Dios, y cuando encuentre a ese niño que es Dios en carne, le voy a dar un regalo que hable de su divinidad. Y dijo, voy a llevarle incienso, que el incienso se utiliza el sacerdote lo utilizaba para llevarlo a la presencia de Dios, ¿no? Y el otro decía, yo estoy buscando un Salvador. Cuando encuentre aquel que va a ser mi Salvador, le voy a dar la mirra. La mirra era una especia que se utilizaba, escuche, que se utilizaba para la sepultura. Y este hombre lo que estaba anunciando era el sacrificio del Señor Jesucristo. Estos 3 regalos nos hablan de la realeza del Señor Jesús, nos habla de la divinidad del Señor Jesús y nos habla además del sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. El Señor Jesús desde su nacimiento estaba siendo anunciada su muerte. ¿Alguna vez ha visto ese pesebre que tiene una sombra de una cruz en el pesebre? Desde su nacimiento ya estaba la sombra de la cruz sobre ese pesebre. Es maravilloso que esta Navidad nosotros estamos recordando que este viaje de los magos nos habla de que los sabios buscan a Jesús. A diferencia de los sabelotodos que ignoran a Jesús, aunque saben mucho, ignoran a Jesús. Pero también los sabios adoran al Señor Jesús. Y esta Navidad, recuerde que cuando se siente a la mesa a celebrar Navidad y a recordar Navidad, puede leer el pasaje de Mateo 2 o Mateo 1, puede leer Lucas 2, generalmente Lucas 2 es más apropiado para leer y recordar que esta Navidad estamos celebrando el hecho maravilloso
de que Dios se hizo hombre y vino a traernos salvación. Vamos a orar y